5 al 16. Dice la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito, en donde nos hemos concentrado en esta parte de las cualificaciones del pastor bíblico. Esta sería la sexta enseñanza al respecto. Y hemos visto pues todas las cualificaciones que aquellos que anhelan obispado o que aspiran al pastorado en la iglesia local deberían tener. Cualificaciones las cuales son todas de carácter. Y el domingo anterior estudiamos la cualificación que podríamos decir que de alguna manera es exclusiva del pastor, porque todas las demás cualificaciones, como también hemos explicado, no solamente deben ser cumplidas por el pastor o por los aspirantes al ministerio, sino también por todos los creyentes, a excepción de la que encontramos en el verso 9 de este capítulo 1, y es que los pastores deben ser retenedores de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y habíamos dicho que este verso es una versión ampliada, una versión más profunda de la cualificación apto para enseñar que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo. O sea, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo encontramos apto para enseñar. En esta carta a Tito encontramos una profundización o una explicación más amplia de lo que es ser apto para enseñar. Y estudiamos el domingo anterior que ser retenedor de la palabra fiel implicaba varias cosas y que nuestro verso nos mostraba varias cosas. En primer lugar, el ser retenedor implicaba asirse fuertemente a la verdad para no desviarse de ella y permanecer firme en la doctrina bíblica. Pero también vimos que ser retenedor de la palabra fiel implica o implicaba poder exhortar, poder enseñar, instruir a los creyentes para que crezcan en la fe, animar, alentar, usar la palabra de Dios para edificar. Y habíamos dicho también que esto implicaba no solamente desde el púlpito, que muchas veces se confunde esta parte con, es que enseñan el púlpito, pero también hablamos de que esto era extensivo a otros contextos en donde el pastor tiene la capacidad de poder exhortar y enseñar a los hermanos, a la grey, a las ovejas, de una manera también privada o en otros contextos. También dice el texto que debía ser capaz de convencer a los que contradicen.
y esto implica corregir y refutar el error con argumentos bíblicos sólidos. Ahora bien, hoy vamos a estudiar a partir del verso 10. Y de aquí en adelante vamos a responder una pregunta. La pregunta que vamos a responder es: ¿por qué es tan necesario que el pastor sea retenedor de la palabra fiel? ¿Por qué es tan necesario que aquel que aspira al ministerio debe ser retenedor de la palabra fiel? Bueno, el apóstol nos va a dar buenas razones de por qué la iglesia no puede permitirse tener pastores débiles en cuanto a la doctrina bíblica. Así que vamos a ver y vamos a responder a esta pregunta: ¿por qué es tan necesario que el pastor sea retenedor de la palabra fiel? En primer lugar, o la primera razón de por qué el aspirante al ministerio debe ser retenedor de la palabra fiel es por causa de los falsos maestros. Eso lo vemos en los versos 10 y 11. Por causa de los falsos maestros. Notemos que el verso 10 comienza precisamente con un por qué. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo primero que podemos ver en estos versos, hermanos, es que los falsos maestros y engañadores no son pocos. Notemos cómo dice el texto: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Hermanos, incluso hay lugares y contextos donde los falsos maestros son mayoría. Hay muchos engañadores, no son pocos, lo cual hace más urgente y necesario que los pastores estén bien equipados en cuanto al uso de la palabra de verdad. De hecho, es por esta razón que la Escritura en otro lugar dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, necesitamos, la iglesia del Señor necesita, para poder ser efectiva en su misión, que los pastores sean aptos en cuanto a la doctrina bíblica, que sean retenedores de la verdad, que manejen bien la palabra de verdad, debido al peligro de los falsos maestros, contumaces, habladores de vanidades, engañadores, los cuales generalmente son mayoría. En el caso de Creta, que es el contexto histórico en donde nos encontramos, eran mayormente los de la circuncisión, dice el apóstol Pablo, es decir, eran falsos maestros judaizantes que estaban enseñando el error en la iglesia. Y por esa causa, por esa razón, por causa de esta mayoría de maestros de la circuncisión, engañadores y habladores de vanidades, es que el apóstol Pablo, pues la razón por la que el apóstol Pablo dice que los pastores, los líderes de la iglesia deben ser retenedores de la palabra fiel. Ahora, el apóstol Pablo da algunas características de estos hombres de la circuncisión. En primer lugar dice que son contumaces, ¿sí? Eso es lo que nos dice el texto. Hay muchos contumaces. Esta palabra contumaces se refiere a rebeldía. Hablando en términos espirituales, se refiere a terquedad, para que se entienda. Son tercos, son rebeldes a la verdad, ¿sí? Como por ejemplo los fariseos, que ponían tradiciones por encima de las escrituras, por encima de la verdad. Y cuando se les confrontaba con eso, ¿eran qué? Eran tercos, eran contumaces, al punto de llegar a decir que la obra del Señor era obra de Belcebú. Entonces, cuando encontramos la palabra contumaz en la Biblia, generalmente se refiere a personas que son rebeldes, que desobedecen al Señor, que quieren permanecer en su pecado de manera dura, a pesar de las advertencias y de los llamados. Es decir, son personas que obstinan su corazón
en contra de la voluntad divina. Entonces, esto nos sirve también para hacer un contraste de lo que debería ser un pastor bíblico. Cuando usted ve a alguien obstinado, terco, que cuando aún está malinterpretando un texto, entendiendo mal una doctrina, pero se mantiene solo con el afán de tener la razón, es una mala señal. Una persona que está aspirando al ministerio, a liderar la iglesia del Señor, pero es una persona terca, es una persona que a nivel doctrinal le importa más ganar la discusión que la verdad de Dios. Eso es una mala señal. También dice el apóstol que estos hombres eran habladores de vanidades. Habladores de vanidades. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, ¿qué es algo vano? Es algo vano, es algo que en última instancia no tiene fundamento o provecho. Entonces estos habladores de vanidades eran hombres que hablaban mucho, pero sus palabras no tenían fundamento en la palabra de Dios, ni tenían provecho ni fruto. Eso es algo vano, ¿sí? Cuando usted dice, yo hice esto en vano, es que usted no fue que no hizo. Usted hizo, pero a la final eso no tuvo provecho. Entonces, habladores de vanidades implica que estos hombres hablaban y hablaban y hablaban, pero lo que hablaban ni tenía fundamento en la verdad del Señor, ni tampoco tenía ningún tipo de fruto. Entonces, hablar vanidades tiene varias implicaciones: distorsionar la verdad, tergiversar el mensaje divino para adaptarlo a sus propios intereses, promulgar ideas vacías, conceptos sin valor espiritual o moral que no aportan nada en cuanto al fruto de la piedad. Hace un tiempo, relativamente poco, precisamente estaban unos falsos maestros engañadores judaizantes, recuerdo, estaban por allí en redes sociales, en una enseñanza, ¿sí? Montaron un live y estaban enseñando sobre si las abejas, si la miel de abeja era kosher o no, o sea, si la miel de abeja era un alimento limpio o inmundo. Entonces tenían un largo debate sobre si, no, bueno, las abejas y entonces la miel, y entonces eso que tiene que ver con la piedad, con el fruto, con la salvación, nada. Entonces así son estos falsos maestros. Comienzan a hablar de genealogías interminables, de asuntos en los que la palabra de Dios no nos ha llamado a que estemos atentos a ese asunto. Entonces ellos engañan a otros, utilizan argumentos, palabras y llevan a las personas por un camino equivocado. Y esa es precisamente la otra característica que nos da nuestro texto acerca de estos falsos maestros. Dice que son no solamente contumaces, no solamente habladores de vanidades, sino que son engañadores. Son engañadores. Es decir, perjudican, y aquí nos dice el texto, que aún perjudican a familias, ¿sí? Trastornan casas enteras, y todo esto por ganancia deshonesta, ¿sí? Entonces esto es algo, hermanos, muy triste y muy serio, porque no solo sus enseñanzas afectan a individuos, sino a comunidades, a veces a familias, a veces a iglesias locales. O sea, estas falsas enseñanzas trastornan en gran escala. Entonces, dice nuestro texto que estos falsos maestros enseñan lo que no conviene. Ahora, un falso maestro, típicamente, hermanos, un falso maestro tiene dos tipos de motivaciones para enseñar lo que no conviene. Nuestro texto da una, pero típicamente tiene dos. Hay otros lugares de la Escritura donde se nos habla de la otra. Un falso maestro hace lo que hace o por reconocimiento o por dinero, o una combinación de ambos. En la Reforma, o en nuestras iglesias locales, en la Reforma, generalmente es muy difícil ver un maestro que haga lo que hace en principio por dinero, porque en la Reforma pues se mueve poco dinero, por decirlo así. No tenemos iglesias tan grandes. En el pentecostalismo, en el carismatismo, muchas personas ven que se mueve mucho dinero. En las iglesias reformadas muchas veces lo que se busca es reconocimiento. Pero en nuestro texto se dice que estos engañadores, que estos falsos maestros lo hacían por ganancia. Básicamente ellos dicen, enseñando por ganancia deshonesta lo que no
conviene. Y al decir esto, se está haciendo un contraste con lo que debe ser un pastor bíblico, porque ya nosotros estudiamos que los pastores bíblicos no deben ser avaros, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Es más, notemos que todas estas características de estos maestros, la contumacia, hablar vanidades, trastornar casas enteras por ganancia deshonesta, todas estas características se contraponen con las que ya el apóstol mencionó sobre los pastores cualificados. O sea, estos falsos maestros son todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo ha estado explicando sobre cómo debe ser un pastor bíblico. El pastor bíblico no puede ser soberbio, el pastor bíblico debe ser retenedor de la palabra fiel, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, pero estos judaizantes, estos de la circuncisión, eran todo lo contrario. O sea, todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Así que, hermanos, la iglesia debe ser muy cuidadosa al momento de evaluar a aquellos que estén aspirando al ministerio. Hay que estar atentos a las banderas rojas, hay que estar atentos al carácter. La iglesia, si ve un hombre que es terco, que es contumaz, eso es soberbia. Si ve a un hombre que siempre está buscando aprovechamiento económico, siempre está preguntando de cuánto le van a pagar, de cuánto le van a aumentar, de cuánto le van a dar, o sea, siempre está en función de estas cosas, eso es peligroso. Hay que estar atentos a las indicaciones apostólicas respecto a cómo debemos reconocer los ministros. Ahora, hay una expresión aquí en el texto que es bien interesante. Dice el texto que a estos falsos maestros es preciso tapar la boca. Y es una expresión dura. ¿Es preciso tapar la boca? ¿Sí? Uno se imagina algo físico, ¿no? Hay que tomar alguna determinación, alguna acción. Pero la expresión tapar la boca es o debe ser interpretada como una referencia a la necesidad de silenciar, refutar o restringir la influencia de quienes enseñan doctrinas falsas dentro de la iglesia. Si aparece una persona, sea en el liderazgo, sea en el pastorado, sea un aspirante, que empieza a enseñar doctrina falsa, engañosa y demás, esto debe ser contenido. Ahora, esto no implica violencia física, coerción física, sino que implica un ejercicio de defensa clara, firme, basada en la palabra de Dios contra las enseñanzas dañinas. Miren, esta expresión tapar la boca en el griego evoca la idea de poner un bozal o freno en la boca de un animal para que no cause daño. Esa era básicamente la idea de esta palabra. Entonces, en nuestro contexto, lo que el pasaje nos está diciendo es que los falsos maestros deben ser silenciados, porque están trastornando casas enteras con sus doctrinas falsas, motivados por ganancia deshonesta. Entonces, el énfasis está en la protección de la iglesia frente a enseñanzas que contradigan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tapar la boca no significa una censura violenta, sino más bien una confrontación verbal y doctrinal clara, con argumentos bíblicos sólidos, dirigida a desarmar las mentiras y proteger la salud espiritual del cuerpo de Cristo. Entonces, si ven por qué es tan necesario que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, si ven por qué es tan necesario que el pastor debe usar bien la palabra de verdad, porque es que si no tiene la capacidad de hacer esto, entonces no va a poder cumplir correctamente su labor. El pastor Charles Spurgeon decía lo siguiente, y cito: cuando los lobos entran entre las ovejas, no es amor dejarles hablar. No es amor dejarles hablar. Taparles la boca es un acto de bondad hacia el rebaño y una obediencia hacia nuestro Señor. Bueno, ustedes no llegan a imaginarse
el daño que en una iglesia local puede hacer una persona que se la deja hablar. Cuando hablo de que se la deja hablar, estoy hablando de que se la deja hablar falsa doctrina, falsa enseñanza. Y alguno dirá, pero ¿cómo así? No entiendo. Mire, yo les voy a poner una ilustración de un caso real de una iglesia local. Llegó una persona, tenía una idea trastornada de la doctrina de la santificación, y esta persona, aún en reuniones públicas, se la dejaba que hablara. No, pero es que la obediencia a los mandamientos no es tan así, es pura gracia, y la gracia para aquí, la gracia para allá, y si una persona vive pecando, igual puede ser un creyente, o sea, un montón de doctrinas contrarias a lo que enseña la Escritura. Y esta persona hablando, y los que primero cayeron fueron los más nuevos. Nunca olvido una persona nueva, débil en la fe, que a él me decía, es que ese hermano tiene tremenda libertad en Cristo. Tiene tremenda libertad en Cristo. ¿Ya? Y entonces, claro, la iglesia era inmadura, se le dejó hablar un montón de tiempo. Ya después, con el tiempo, pues ahí sí se empezó a abrir la Escritura, a buscar la confesión, a armar una defensa contra esa falsa enseñanza, pero ya era muy tarde porque algunos cayeron presos de esa falsa doctrina. Una iglesia madura no deja que eso pase. Y estoy hablándole aquí también a los miembros de la iglesia. Te ve que una persona llega y dice, no, pero eso que están enseñando aquí, eso no están así. No, señor. Venga y hablamos con el pastor. Venga y hablamos con los líderes. ¿Qué es eso que usted está diciendo? No, venga. Usted le presta oído y empieza, no es que taparle la boca. Entonces un pastor que no es apto para enseñar, no puede confrontar a estas personas ni proteger la iglesia. O sea, un aspirante que usted lo ve que no tiene la capacidad de articular la doctrina, de defender con la escritura abierta, que no comprende tal vez y no puede contradecir a los que están hablando el error, no va a poder cumplir con la faceta del obispado, es decir, con la supervisión. Es como, permítame les ilustro, hay un rebaño de ovejas y usted contrata a un pastor que en su vida ha pastoreado y no sabe cómo ahuyentar o luchar con los lobos. No tiene la capacidad porque no puede, no es diestro para eso. Usted no haría eso. Entonces, en la iglesia del Señor, usted no puede tener hombres no aptos, no retenedores de la palabra fiel, que no manejen la palabra del Señor de forma diestra. No puede hacerlo. Yo les decía el domingo anterior, es como pegarse un tiro en el pie. O sea, usted reconoce un hombre, no sabe mucha Biblia, pero en la práctica es piadoso. Sí, es que lo uno no quita lo otro. La palabra del Señor llama que todas las cualificaciones deben estar allí, incluida esta de ser retenedor de la palabra fiel. La debilidad en los púlpitos y la debilidad en los pastores de las iglesias hacen que estos lobos entren y causen estragos terribles. Hay otra razón por la cual el apóstol Pablo dice que los pastores deben ser retenedores de la palabra fiel, y lo vemos en los versos 12 al 13, y es por causa del contexto hostil. Por causa del contexto hostil. Dice en versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. Si usted estuviese aspirando al ministerio y le dijeran, bueno, vas a tener que ministrar en un lugar donde sus habitantes son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos, ¿usted qué pensaría? Caramba, pero muy fuerte. Bueno, ese era el contexto cultural de Creta. ¿Sí? De hecho, esta cita de que uno de ellos, su propio profeta, es de un poeta cretense llamado Epiménides. Pablo lo cita para mostrar el contexto
en el que se encontraba Creta. Entonces, había que enseñar la verdad en un ambiente difícil. Había que pastorear, había que ministrar en un ambiente complicado. Los cretenses eran conocidos por su deshonestidad, por su corrupción. Pero nosotros sabemos que igual el Evangelio transforma incluso los corazones más endurecidos. ¿Sí? Pero esto nos recuerda que aunque el contexto de la iglesia sea complicado, como en Creta, Dios llama a hombres para que puedan influir con la verdad en medio del caos. Entonces los pastores, solo si son retenedores de la palabra fiel, no temerán los desafíos culturales, sino que los confrontarán con la palabra de Dios. Hermanos, porque un hombre que sea retenedor de la palabra fiel va a amar al Señor, va a amar la obra antes que el cargo y sus potenciales beneficios. Si un hombre no es retenedor de la palabra fiel ante los desafíos culturales, ante los problemas contextuales, va a ceder. Va a ceder. Pero el pastor está llamado a ser como un atalaya. De hecho, en Ezequiel, capítulo 33, hay un texto muy interesante que nos puede dar mucha luz sobre este asunto. Ezequiel capítulo 33, dice en verso 6, nótese esto, dice Ezequiel capítulo 33, verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Nótese esto. Dice que si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, no avisa, no anuncia, ok, el que murió, pues fue tomado por causa de su pecado, pero la sangre de esa persona será demandada de parte del atalaya. Ustedes noten el llamado que hace el Señor al profeta. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Esta es la labor del pastor. Esta es la labor del pastor en la iglesia. Amonestar, enseñar, exhortar con la palabra de Dios. Y nótese lo que dice el Señor: cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Por eso es que los pastores, dice en la Escritura, que han de dar cuenta. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, sin importar los peligros o riesgos de los desafíos contemporáneos, del contexto hostil en el que se mueva, el pastor debe estar bien equipado y predicar la palabra del Señor. Entonces, si usted tiene un pastor que no es retenedor de la palabra fiel, va a ser como el atalaya que no anuncia cuando ve venir la espada. ¿Cuántos hombres hoy no se muerden la lengua por temor de ofender en este contexto? Hay pecados que no se pueden denunciar, hay cosas que no se pueden decir, porque no hay un compromiso fiel del corazón hacia la palabra del Señor. Pero en tercer lugar, hay otra razón por la cual los pastores deben ser retenedores de la palabra fiel, y es por los efectos nocivos que estas falsas enseñanzas traen. En los versos 14 al 16 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, los falsos maestros apartan a las personas de la verdad, promoviendo fábulas, mandamientos humanos. Este es el peligro de la enseñanza que no tiene base en las Escrituras. Los falsos maestros tienen la peligrosa habilidad de desviar a las personas de la verdad revelada en la palabra de Dios, guiándolas hacia lo que Pablo describe como fábulas y mandamientos de hombres. Mire, cuando usted habla con hermanos que han sido sacados de iglesias, por ejemplo, neocarismáticas, y usted les pregunta, ¿pero qué enseñaban? ¿Qué enseñaban? Un montón de fábulas, un montón de mandamientos de hombres, cosas que no aprovechaban, nunca crecieron, nunca se edificaron, porque ese es el mal fruto de la falsa enseñanza. Aquí la palabra fábulas judías se refiere a tradiciones, mitos o historias que estaban revestidas de apariencia religiosa, pero que no tenían ningún fundamento en las Sagradas Escrituras. Apelaban a supersticiones, a especulaciones, que en última instancia, hermanos, ¿qué hacen? Terminan enterrando la pureza del Evangelio. Eso es lo que termina pasando. Además de eso, los mandamientos de hombres representaban reglas y doctrinas creadas que buscaban establecerse como estándares espirituales, pero que no provenían de la autoridad de Dios, ni que provenían de las Sagradas Escrituras. Hermanos, los mandamientos de hombres siempre van a alejar a las personas del único fundamento seguro, que es la Escritura inspirada por Dios. Los mandamientos de hombres terminan encerrando a las personas en un sistema religioso vacío que carece de poder para transformar las vidas. Eso es lo que ha pasado con Roma, por ejemplo. Precisamente por tener un montón de maestros no retenedores de la palabra fiel, se crearon todo un sistema religioso de mandamientos de hombres que nada tienen que ver con la piedad bíblica, que nada tienen que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el gran peligro de cualquier enseñanza que no se basa en la verdad de la palabra de Dios, que conduce a quienes escuchan a una fe falsa, carente de sustancia, que no salva ni edifica. La verdadera enseñanza, hermanos, debe ser bíblica, centrada en Cristo, dirigida a la edificación de la iglesia, mientras que la falsa enseñanza siempre produce confusión, división, alejamiento del evangelio puro de la gracia. De hecho, más adelante vamos a ver en capítulo 2, verso 1, cómo Pablo exhorta a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí hay un verso, el verso 15, que nos muestra algo que tiene que ver con lo que aprendíamos en la instrucción doctrinal. Vemos que Pablo señala que aquellos que están contaminados no pueden discernir lo puro. ¿Sí? O sea, estos hombres, al no ser nacidos de nuevo, no tener discernimiento espiritual, ellos no tienen esa capacidad. Entonces, esto es un recordatorio de que la doctrina afecta el corazón y la práctica. Pablo advierte que para los contaminados e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, un corazón contaminado, es decir, no regenerado por el Espíritu de Dios, no puede discernir ni apreciar aquello que es puro y santo. Así algunos, incluso que se hacen llamar cristianos, digan lo contrario. ¿Sí? Un corazón no regenerado no puede discernir lo que es santo, porque su visión está empañada por el pecado. Es imposible. Y hay muchos que piensan que el ser humano natural, el hombre natural, puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermanos, la doctrina, la verdad afecta el corazón y por ende la práctica diaria. Una enseñanza falsa o distorsionada no solo desorienta el intelecto, sino que endurece el corazón
contamina la conciencia, llevando a las personas a vivir de manera impía e inconsistente con lo que el Señor demanda. La pureza de la vida cristiana no comienza en acciones externas, sino en un corazón transformado por la verdad del Evangelio. ¿Sí? Si un pastor no está capacitado para enseñar y refutar el error doctrinal, este se va a infiltrar en la iglesia, llevando a las personas al pecado y al alejamiento de Dios. Así que la iglesia debe ser cuidadosa en su evaluación, en su reconocimiento de aquellos que serán pastores. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, piénselo por un momento, porque hay muchos que dicen, no, pero es que no hay que ser tan duros, no hay que andar corrigiendo el error, no hay que andar tapándole la boca a los falsos maestros. Bueno, el Señor Jesucristo no solo enseñaba la verdad, sino que también refutaba los errores de los fariseos, de los saduceos y de otros falsos maestros. El Señor Jesucristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que nuestro Señor Jesús es el modelo del pastor que guarda, enseña y defiende la verdad. Él refutó el error con amor y compasión, pero también a veces con dureza, cuando había contumaces que no querían recibir la corrección. De hecho, en Mateo capítulo 22, hablando de un asunto doctrinal, es interesante cómo el Señor Jesucristo corrige. Esta es la capacidad que debe tener también un pastor, corregir el error. Había un tema doctrinal y en Mateo capítulo 22, verso 29, el Señor Jesucristo dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, y procede a explicar. ¿Sí lo notan? O sea, él corrige el error. Un pastor debe tener también esta capacidad, erráis ignorando la Escritura. Entonces, un pastor debe reflejar a Cristo en esta labor. Pero hay algo más. No es Cristo solo como el ejemplo, sino que Cristo, como el gran pastor, da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Un pastor fiel no es indiferente al peligro del error doctrinal por una razón. Un pastor fiel no es indiferente al peligro del error doctrinal porque sabe que las almas están en juego. No es cualquier cosa lo que está en juego, son las preciosas almas. Así que un pastor que ama realmente a su Señor y que imita a Cristo en su labor, si tiene que inmolarse, se va a inmolar, pero las almas son preciosas. El pueblo del Señor, el rebaño, la grey del Señor debe ser protegido. Y si toca corregir, si lee, por ejemplo, la historia de la iglesia, la historia de la Reforma, verá hombres de Dios, pastores, ministros, que si había que enfrentarse con reyes, si había que enfrentarse con el Papa, si había que enfrentarse con quien sea, con el statu quo, con la autoridad, el poderío del contexto de la época, había que enfrentarse. Había que enfrentarse. Pero las almas estaban en juego. Había que enfrentar el error y corregirlo. Los pastores bíblicos siguen el ejemplo del Señor Jesucristo, velan por el rebaño con celo y con sacrificio. Algunas aplicaciones. Hermanos, en primer lugar, cuando nosotros vemos esto, entendemos que como iglesia
debemos valorar la palabra del Señor que nos es predicada por nuestros pastores y maestros. Los pastores bíblicos se esfuerzan, no les traen mensajes superficiales o motivacionales, les traen enseñanza centrada en Cristo, fiel a la Escritura. Hay que valorar esa sana enseñanza. Y además de eso, hay que orar por quienes nos imparten la palabra de Dios. Si esto es como lo hemos explicado, la labor de defender la sana doctrina es ardua. Requiere fortaleza espiritual, requiere valentía. Y eso solo puede hacerse en el poder del Espíritu Santo. Hay que orar entonces por los pastores. Hay que orar por ellos para que permanezcan fieles, para que retengan la sana doctrina, para que crezcan en su comprensión y profundización de ella y la expliquen cada vez mejor. Hay que orar por nuestros pastores. A veces los pastores o maestros traen una enseñanza y no la valoramos. Hemos visto a otros que lo hacen mejor y no lo valoramos. Más bien deberíamos ser agradecidos con que el Señor en su gracia nos haya dado el don de tener pastores y maestros en la iglesia. Recibir la enseñanza, valorarla y orar por quienes lo hacen. Ahora bien, también hay un llamado que no es solo para los pastores o aspirantes. La iglesia tiene, cada creyente tiene el deber de discernir la enseñanza. Debe evaluar lo que escucha a la luz de la Escritura. Eso es correcto, eso está bien. ¿Sí? Te recordará en Hechos, ¿verdad? Capítulo 17. Hermanos, como iglesia, tenemos que estar atentos y evaluar que la enseñanza sea bíblica. Ahora, proclamar y retener la verdad es responsabilidad de los pastores, pero la iglesia, cada creyente, está llamado a crecer en el conocimiento de la palabra, está llamado a defender también la verdad en amor en su contexto. Cada quien tiene un ámbito, cada quien tiene un contexto, y allí hay que presentar defensa. Así que eso es también muy importante. Ahora, para los pastores o líderes o aspirantes, si esto es como lo hemos explicado, hay que estudiar diligentemente la palabra de Dios. Hay que estudiar diligentemente, no superficialmente, diligentemente. Ser apto para enseñar no es algo meramente natural. Es un llamado que requiere preparación y dependencia del Espíritu Santo. Pero como decía un pastor, el Señor no necesita nuestra habilidad o nuestra capacidad, pero menos necesita nuestra incompetencia. Nosotros debemos aplicarnos al estudio de la palabra del Señor de manera diligente, de manera profunda. Debemos prepararnos. Ahora, tampoco debemos temer corregir el error. La exhortación, la corrección son actos de amor hacia las ovejas de Cristo. La exhortación y la corrección son actos de amor hacia las ovejas de Cristo. A veces uno ve que se está empezando a brotar un germen de falsa enseñanza en la iglesia y uno dice, no, es que no me quiero incomodar, o no quiero incomodar a la persona, o no quiero que caigamos aquí en discusiones que no convienen, y luego es demasiado tarde porque esa gangrena corre de manera veloz. Así que no debemos temer corregir el error, es parte del llamado. Pero eso solo lo podremos hacer si somos retenedores de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. Para concluir, la sana doctrina no es un lujo, es una necesidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de falsa enseñanza.
La iglesia del Señor necesita pastores que retengan la palabra fiel y que tengan la capacidad de exhortar y de corregir. Pero también necesita miembros que amen la verdad y que vivan conforme a ella.